Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos hoy día a realizar el segundo capítulo de la serie Los siete entrenamientos de la mente. Hoy día vamos a hablar sobre la felicidad verdadera y la felicidad fugaz. Así que, ¿cómo estás hoy, Cecilia? Hola a todos, a todas. Muy bien. Con mucho ánimo de ya empezar a leer este segundo capítulo y que ir conociendo esta sabiduría un poquito más. Bien, vamos a compartir el texto Partamos. para así poder revisarlo. Bien, pues comenzamos entonces con la interpretación de este sutra que nos va a ayudar a entender un poquito más estas enseñanzas. Así que bien. Contemplando la felicidad fugaz y la duradera. Las acciones negativas cometidas son las que producen los reinos inferiores y los sufrimientos, mientras que las acciones virtuosas son las que crean los reinos superiores y toda clase de felicidad. Por su propia naturaleza, los niveles superiores e inferiores de la existencia cíclica son como las palas de una rueda de irrigación, siendo fluctuante y efímera. La existencia cíclica es profundamente defectuosa. La forma perfecta de evitar ser atrapado en la existencia cíclica es alcanzar la iluminación y con ella la liberación. Todo lo demás no es digno de confianza y es engañoso. Bien, bien, bien directo Sí, en el mensaje. Vamos a tener que ir como penetrando en él porque está bien, bien interesante. Veamos estos versos. A ver qué te llama la atención, qué podemos ir comentando. primero podríamos como definir reinos inferiores. Como Ya. igual sale como el 2 así como para darle como el contexto. Vamos a querer ver el hipervínculo. Reinos inferiores. Serían Sí. los reinos infernales de los pretas o fantasmas hambrientos y de los animales. ¿Ya? O sea, es el deseo, ¿o no? No. El reino inferior Tiene que va ver con... en donde tu mente o tu estado mental está fluctuando. Mira, vamos a ir primero y vamos a leer también la parte. Los reinos superiores son de los asuras, semidioses, dioses y humanos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahora, en efecto, estamos en un estado mental, ¿ya? En una condición de ser, en un estado ¿Mm? de experiencia de reino superior, porque estamos en esa forma humana, ¿me entiendes? Podemos estar en estas distintas formas. ¿Qué quiere decir? Que en cierto punto hemos juntado mérito positivo. Yo siempre les digo Mm. esto, somos 8.000 millones de billones de humanos, ¿o no? Billones, ¿no es cierto? 8.000 billones de humanos, pero ahora comparémonos en masa, unidad de uno, no en masa, sino unidad uno en seres vivos con los insectos. ¿Cuánta es la proporción? Y ahí somos como 0,0000. Yo creo que entonces vamos viendo que hay mucha cantidad de vida, ¿no? Entonces, toda la otra vida que está después en formas son reinos inferiores. ¿Por qué? Porque en efecto se dice que han cultivado, ya, en relación a eso, han cultivado causas, ya, para así estar en esos reinos inferiores. Como también los otros seres han cultivado acciones virtuosas para así estar en estados de reinos superiores, ya, asuras, semidioses, dioses, humanos. ¿Ok? Mm. Bien. ¿Qué queremos entender? Eso sí, que dentro de estas dos raíces de dualismo que hay, estamos ahora en el estado un poco más positivo. Bien, porque hemos juntado mérito positivo. ¿Se acuerdan que siempre los maestros nos dicen que la vida humana es muy genuina? ¿Ya? Pero que a su vez también la tenemos que cuidar y aprovecharla por sobre todo. ¿Ya? Entonces, en efecto, bajo esta lógica, ya esto igual es como parte del video con algo súper así, que me entienden, ¿no? Es como. Sí, está Sí, sí, como... claro, es que lo que pasa es que este texto es como para entrenamiento meditativo, entonces hay que ir entendiendo después cómo vamos a utilizar la información. Lo que se quiere decir en efecto es que dentro de los estados no neutros, que vendría siendo no iluminado, no consciente, no el estado de despierto, nos vamos moviendo entre acciones negativas, mentales, físicas, energéticas, acciones positivas, mentales, físicas, energéticas, ¿ya? Y eso en efecto es lo que después potencia la creación de esos reinos y la sustentabilidad también de esos reinos, porque los seres se van perpetuando en esos estados. Bien. Aquí después si lo llevamos a una analogía analítica se entiende reino como un estado mental, ¿ya? Ya es sí, sí. ¿Ya? Pero también en efecto los maestros expresan que existen divisiones de segmentos de información. ¿Qué quiere decir? Como planos, ¿ya? Y que tu mente Mm. queda vagando en planos donde quizás
no hay interacciones energéticas positivas, por ejemplo, si es que has cultivado acciones negativas. Como a su vez puedes entrar en planos más positivos si es que has cultivado acciones positivas, ¿ya? Acá también es interesante, sí, compartir ahí de que cuando entramos en lo específico, cómo se define cada ser que se nombra, ya vamos viendo que tienen características también únicas y particulares, y que en efecto, por ejemplo, si hablamos de los reinos positivos, nosotros podemos estar en cualquiera de estas manifestaciones, ¿ya? Y que nuestras causas Mm. de acción nos pueden llevar a manifestarnos en uno de estos estados. Y que se entienda que según la visión de estos seres, hay dioses, semidioses, asuras y humanos, ¿ya? Y tienen estas características. Y que nosotros a su vez también vamos pasando por estos estados mentales, ¿ya? En otro momento, podríamos ir revisando algunos textos de maestros que explican muy bien cuáles son las características de esta materialización de experiencia del ser, ¿ya? Y como Vamos. de manera como más concreta, por ejemplo, el estado mental, como que si pudiéramos como entenderlo. Hay que entender que, que la acumulación de tus estados mentales buenos te van a ¿Qué son mis conducir hacia ciertas pensamientos? causas, ¿ya? Que son Ya. materializar tu experiencia sintiente como Dios, semidios, asura, humano. Si tus estados mentales dominantes son negativos y vas cultivando después esas causas energéticas, mentales, sensitivas, físicas, ya negativas, tu manifestación va a estar cometida en relación a reinos inferiores, ¿ya? Y ahí puede ser animales, Y fantasmas ahí donde viene sangrientos, prietas, ir a los reinos infernales, que sí. como esta lógica de poder decir, por ejemplo, uno puede elegir su estado mental. En efecto, uno puede conducir, crear, dirigir, controlar, toda palabra que le pongamos así que tenga como una dirección a su estado mental, Ya. ¿ya? Por ¿Qué es eso lo ahí viene importante? como, ¿Qué es lo importante de esto? Entender qué es lo que produce esa causa. ¿Cuál va a ser el efecto de tu estado mental? Por ende, al yo entender que ya. los estados mentales positivos se van a ir hasta esta dirección y los estados mentales negativos van a producir y dirigirme hasta esta dirección, empiezo a dejar los estados negativos, pues. Sí. Bien, por eso me voy haciendo consciente. Ahora ya voy entendiendo incluso el impacto que produce yo crear estados mentales negativos. Y que en efecto, sí, yo crear, porque yo crear, ¿me entiendes? Yo, escanda, forma, sensación, percepción, estados mentales, conciencia. Si es el que crea esos estados mentales negativos, pues el receptor, que es el observador, el hábito, después va mostrando películas de lo que tú le has mostrado moduladamente. Por ende, uno después al practicar la visualización, la observación, la integración de alimento positivo a través de visiones, libros, conductas, hábitos, palabras, uno va forjando un subconsciente que también después vaya mostrando estados mentales direccionados hacia lo que tú también estás cultivando. Y ir encontrando también como los medios, por ejemplo, lo que dices tú, como que uno se puede observar en un estado negativo, por ejemplo, yo me observo que ya hubo un estímulo que me despertó mi estado negativo y como que sé que a lo mejor tengo que buscar algún podcast Antídoto, o antídoto, algo que me va a sacar de ahí, un como un antídoto. pensamiento o respirar, sí, como un antídoto o respirar, como que me voy dando cuenta de eso, como de a ver, ¿cómo salgo de acá? Claro, porque en esencia el ego, si no está diluido, ya si no están diluidos los escándalos, si Mm, no estás ahí en estado de iluminación, vas a tener por hábito, reacciones dualistas a todo. Me gusta, no me gusta, agradable, desagradable, positivo, negativo. Entonces, ¿qué es lo que vas viendo? Que si hay en todo una relación dualista, conscientemente yo puedo ver que siempre hay una cara A y B, ¿o no? sí. Entonces ahora, cuando tú estés en la cara B, que la vamos a confabular como la cara negativa, siempre tienes que aprender a ver cuál sería el antídoto positivo de esa misma experiencia. Mm, Ignacio, dentro de mi cognición, dentro de mi capacidad, de mi entendimiento, soy súper poco hábil en llevar mi mente del estado B al estado A. ¿Por qué? Porque tampoco tengo información modulada para crear esos estados. Entonces, ¿cómo mm, se soluciona? Agradeciendo. ¿Bien? Si tú ya tienes la capacidad de estar consciente, presente, reconocer el estado B, que es el negativo, y crear el antídoto, ¿no es cierto? Que eso ya es una habilidad, ¿no? Esa es la más mm. excelsa en efecto, porque también vas a ir creando la habilidad que va a ir simplemente anulando la otra acción. ¿Bien? Sí, Por pues, es polaridad. cosa de repetición y de Pero hábito si, como de... claro, pero Mm, si todavía no tienes esa capacidad, la segunda vía es agradecer.
Cuando pase algo negativo, agradece, busca algo que agradecer, ¿se entiende, no? Y ahí como anclar, o sea, como, porque siento que todo esto como que uno lo tuviera que tener como campanas de recordatorio, porque Es que hay que estudiarlo. cuando viene el estímulo, uno generalmente se puede olvidar. Pero claro, como Claro. Sí, pues. para responder como en el momento presente, porque Es uno que se puede... ¿Mm? sí, pues lo que pasa es que si no lo has practicado, por eso tienes que Mm, practicarlo. Entonces, ¿cómo uno ya. practica esto? Diciéndoselo, escribiéndolo, experimentándolo, practicándolo, estudiando, ¿me entiendes? Eso es el tema más importante. La persona no invierte estudio cognitivo en desarrollo personal. No quiero decir esa palabra porque está tan manipulada, así como, pero en efecto, en crearse a sí mismo, en forjarse a sí mismo, ¿me entiendes, no? ¿Ya? Mm. Si que se entienda que uno tiene un mármol, así, una pieza de mármol maravillosa y de uno debería ser el Miguel Ángel de la escultura, ¿me entiendes, no? Mm. Para los que hemos podido ver un poquito de esa área, se entiende lo que quiero llegar, que esos escultores hacían figuras en la piedra como que fueran humanos, ¿me entiendes, no? Seres, con detalle. Entonces nosotros no nos forjamos. Esa característica no está modulada intrínsecamente en nuestro hábito o conducta, ¿me entiendes? ¿Ya? Y como también querer conectar con esto, como que... Es que todo parte de lo mismo. Si tú no tienes Ya. el hábito de forjarte a ti mismo, no vayas a conectar con nada relacionado con forjarte a ti mismo. ¿Y con qué vas a conectar? Con las cosas que tienes habituadas a conectar o a observar o estar en estado de atención, ¿me entiendes? ¿Ya? Por eso pasa que el individuo después no nace tampoco ni busca ni tiene este ímpetu de buscar este estado de entendimiento. Mm. Por eso estas cosas que deberían ser entendidas, dialogadas, criticadas, debatidas, no están en nuestra raíz. Pues. ¿Por qué? Porque el individuo está atento y pendiente a otras cosas. Qué interesante eso que dices tú, como darnos cuenta a lo que estamos, al estado que estamos habituados a prestar atención. Ujú. Como que a veces uno no se da cuenta tampoco que siempre está prestando atención a los mismos estímulos. Claro. O como ir como haciendo ese pequeño ejercicio como a prestar atención al repente como algo distinto, como invitar a lo mejor a hacer prácticas, como a empezar a practicar. ¿A qué le pongo atención? Es que en efecto, más que algo distinto por hacer algo diferente, no es como lo correcto, desde la lógica. Ya. Po. Porque, por ejemplo, si tú ya estás ahí en el camino recto y estás repitiendo una acción virtuosa repetitivamente, está perfecto, ¿no? No es el hecho de Mm. repetir algo repetitivamente, ni la falta de lo nuevo, sino es realmente entender qué estás cultivando con lo que estás haciendo. Ah, ok, ya. Ser consciente como, Del ya, impacto perfecto. real que tienen tus Sí. estados mentales, tus pensamientos, tus acciones, tus conductas. Po. Mm. Y de ahí, desde esa base, tú después tienes que hacer la evaluación y después cultivar las habilidades necesarias para poder tener las herramientas para dirigirte hacia lo bueno para ti, positivo, el avance, ¿me entiendes? ¿Ya? Ok. Entonces, ese punto es crucial, pues, aprender a reconocer y a su vez también después aprender a gestionar, cambiar, reparar, remodular. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si el individuo no está dispuesto a entrenar la mente en habilidades, conductas, conocimientos, sabidurías, ¿ya? Y después el otro tema también, no que estas sabidurías sirvan como un diploma que se cuelga en la pared, si las sabidurías se tienen que practicar, ¿ya? Dejar de acaparar sabiduría por el ¿para qué? Si ya te das cuenta que si no las practicas no avanzas, pues, Sí, pues, sí. ¿ya? Igual que claro, es parte de nuestra, o sea, un hábito muy marcado de culturalmente, como socialmente, Claro, como claro. Entonces ahí todo lo también que viene, sí. después viene este cambio, esto, y ir tomando acciones, ¿ya? Lo primero es reconocer y establecer una realidad interpretativa energética para el plano, ¿entiendes, no? Ya, Quizás esto es súper sutil lo que estamos conversando y todo, pero es parte de lo que hay que hacer. Si vamos a hablar acá, vamos a hablar las cosas así bien, pues. Vamos a hablar en el sí, pues. sentido como, claro. Entonces, de ahí, esa información tú tienes que evaluar dentro de las informaciones disponibles. Pues. Observar el medio. ¿Qué te ofrece el medio? ¿Ya? Mm. Y en base a eso, después ir tomando una.
un ordenamiento para que así este ordenamiento sea más eficiente en energía, y que se entienda que todo es energía, ¿no es cierto? Salud, bienestar, creatividad, todo lo que podamos hacer con energía. Vivir, amar, ser Mm, compasivo, crecer, avanzar, ¿ya? Entonces, esto. vamos a ir viendo ahora que los pensamientos negativos son causa de todo lo que es dañino y de manifestaciones físicas también poco positivas, donde lo más probable perpetuemos estados de sufrimiento. ¿Bien? Si cultivamos pensamientos virtuosos, vamos a estar más cerca de manifestaciones físicas o vivas, ¿ya? De ser positivas, donde vamos a estar también en reinos donde vamos a poder desarrollar mucho más esas habilidades, conductas o hábitos. ¿Se entiende? Sí. Bien, Como que eso es importante que vaya quedando como clarito. claro. Entonces, por su buena pero notarse por su propia naturaleza, los niveles superiores e inferiores de la existencia cíclica son como las palas de una rueda de irrigación, siendo fluctuante y efímera. ¿Ya? La existencia cíclica es profundamente defectuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los seres van moviéndose en esto. ¿Ya? Es efímera, va cambiando, es algo que en efecto es como, es algo que es un error, es algo defectuoso, es algo defectuoso que produce problemas y que es fluctuante y efímera. ¿Ya? Dentro de lo que es interpretativo podemos decir que hay reinos, ¿ya? Pero también dentro de lo no interpretativo podemos decir que en realidad en la mente vamos pasando por esos reinos, Mm. ¿ya? Si cuando uno está mal, es como estar en un infierno, ¿no? Sí, está en el hoyo, yo digo, así como que ¿Bien? uno se ¿Ya? cayera como a un pozo. Bien, bien, bien. Podemos ir haciendo esas dos análisis, ¿ya? Sí. Entonces, ¿Continuamos? ¿cómo nosotros Ah, podemos, mira, creo que aquí viene un punto súper importante. ¿Cómo nosotros después podemos evitar ser atrapados en la existencia cíclica? ¿Ya? mm, Ya, la forma perfecta de evitar ser atrapado en la existencia cíclica es alcanzar la iluminación. O sea que cómo nosotros salimos de esta rueda, de esta mentira de estados ya que nos condicionan, que nos coartan, que nos limitan o que nos potencian dependiendo de dónde estemos, ya, porque cualquiera de las dos partes también es parte de una ilusión, por así decirlo, es iluminándonos, ya. O sea, eso es como una liberación a toda esta materialización de estados cíclicos, ¿bien? Entonces, todo lo demás que no esté relacionado con un sendero a la iluminación no es digno de confianza y es engañoso. Eso es lo que enseñan los tatagatas, ya, los maestros. Entonces, si ahora tú conocimiento, sabiduría, religión, lo que tú quieras nombrar, filosofía que tú tomas para poder expresarte y relacionarte con este plano, si no te produce y no te lleva hacia las causas de la liberación, desde nuestro punto de vista es engañosa y no es digna de confianza, porque lo único que va a hacer es mantenerte engañado, atrapado, ¿ya? mm, Y por ejemplo, esa es la enseñanza interesante de los tatagatas, que los tatagatas en su expresión enseñan cómo ser como él y tener y lograr todas las facultades. Y que también en efecto se entiende que ya la tenemos intrínsecamente. Nosotros somos los que estamos contaminando eso con este dualismo y dándole un valor de apego profundo a todo esto que es impermanente, como hablábamos en el video anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros mm, conscientemente le damos permanencia, emociones, interacción energética, interpretación, dualismos. ¿Ya? sí. Vamos al segundo Ya. párrafo en este caso, así que dale. Vamos. Tú. Por otro lado, si tú entrenas en el sendero que te lleva a la liberación, conseguirás los placeres temporales de los reinos superiores y nacerán en ti cualidades sublimes, tal como sucede con los ¿cómo bodhisattva o Bodhisattvas. bodhisattva. Tú alcanzarás la felicidad duradera de la iluminación suprema, como sucede con los Budas. Por estas razones deberías de pensar, ¿debo alcanzar la felicidad temporal y la sublime felicidad última? Y la sublime felicidad última. Ya mira, lo voy a leer de nuevo. ¿Ya? Mm, Vamos. Ahora pone. Vamos. Por otro lado, si tú entras en el sendero que lleva a la liberación, ¿ya? Si tú decides entrar en el sendero, en la práctica que lleva a la liberación, conseguirás los placeres temporales de los reinos superiores, asuras, dioses, semidioses, humanos. ¿Ya? mm,
y nacerán en ti cualidades sublimes, tal como sucede con los bodhisattvas. Ya, los bodhisattvas son el estado de logro previo a lograr la iluminación, ¿ya? Y bodhisattva se define como mar de sabiduría. Vamos a ver acá qué dice. Seres iluminados, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Después, que la práctica de de este sendero te va a llevar a los estados de logro. Y tú alcanzarás la felicidad duradera de la iluminación suprema, como sucede con los Budas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? La práctica del sendero de los Tathagatas, el objetivo real es que pases de el estado negativo y Al positivo a positivo. solo al positivo, para después Mm, pasar al sendero de la iluminación, el estado neutro. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, la primera felicidad es la felicidad temporal. ¿Por qué quiere decir? Que en estos reinos hay mejores causas. Nosotros como humanos mm. tenemos mejores causas que como animal o como ser infernal. ¿Me entiendes? Y eso nos permite cultivar el Dharma como lo estamos haciendo en este momento. Y esa es una gran causa. Por eso este cuerpo humano es tan valioso. ¿Ya? Después de la felicidad temporal pasamos a la felicidad duradera. Esa es la felicidad como suprema, que es lograr la iluminación. Entonces ahora los maestros te dicen, ¿qué más necesitas para poder cultivar el sendero de los Budas? Y es así de simple, ¿me entiendes, no? Si ya te Mm. estamos dando la respuesta, que al hacerlo vas a cultivar la felicidad temporal y para después lograr el logro de la felicidad duradera, que vendría siendo la felicidad como más eterna, que es el estado de la budidad, porque uno ya no retrocede de eso, ¿ya? Y ahí, Entonces, por estas razones, te dice el maestro, deberías pensar. Ya solo al escuchar esto, él te dice, al solo tú escuchar esto deberías de pensar, debo alcanzar la felicidad temporal y la sublime felicidad última. Esa es la intención que deberían hacer en ti, ¿me entiendes? mm, Como ya al escuchar esto y entender esta verdad, tu mente al tiro debería decir, claro, me comprometo a alcanzar esa felicidad temporal y por sobre todo la felicidad última. Si al entender estas causas es aberrante, impuro, innoble, sin beneficio seguir practicando las acciones no virtuosas, pues, ¿no? sí, sí. Ahí como que, o sea, cultivar el estado positivo, Claro, las acciones el cultivar, virtuosas. como ir entendiendo qué es el estado positivo. Por ejemplo, ahí me gustaría preguntarte, ¿cómo, cómo entiendes tú el pensamiento positivo? ¿Cómo se diferencia del pensamiento mágico, del pensamiento romántico, que se tiende como a confundir o, o a negar la realidad? ¿Cómo, cómo entendemos lo positivo? Hay que primero entender que tenemos como tres estados de vibración, que en efecto son dos, pues, como no, no lo veamos así como negativo, veámoslo como lo extremo. Tenemos este dualismo, ¿Mm? ¿ya? Porque el ego, su característica por la característica que tiene de individualizarse, de separarse, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Corta los fenómenos en dos, ¿ya? Que vendrían siendo positivos y negativos. Grande, chico, blanco, negro. Por eso en este plano hay el yin yang, ¿me entiendes? Sí. ¿Ya? Hay que ir entendiendo que hay cosas que trascienden más allá como de la mente, sino que son las características que ha creado la mente al plano, ¿ya? Porque todo es creado por una mente, ¿bien? Entonces la mente, en ese sentido, le dio esta capacidad al yo de dualizar. Y eso es lo que hace que vaya estando en estos dos estados de interpretación. Entonces vamos viendo. ¿Cómo lo vemos en efecto así físico, por ejemplo, científico, vibración? ¿Se puede medir la vibración de los pensamientos? Claro, güey. Y con eso nosotros determinamos, por ejemplo, en una tabla, cómo son las interacciones energéticas de esas emociones, pensamientos, estados mentales, ¿ya? Y esa vibración es la que se correlaciona después con la interacción que produce en el plano físico-bioquímico. ¿Por qué es importante la comunicación positiva? Porque hace que el plano físico, bioquímico, energético vibre en en una frecuencia. Porque desde la energía, frecuencia, pensamiento. ¿Bien? Mm. ¿Y qué es lo que hace? Tu campo energético aural vibra también en esa frecuencia. Y desde la bioquímica podemos ver que
el ser, al estar inmiscuido bioquímicamente en esta frecuencia, va a obtener energía, potencial de acción, potencial creativo, aumento de los sistemas tanto endocrinos, respiratorios, circulatorios, todo este tipo de cosas, ¿me entiendes, no? Funcionamientos mejores, regulaciones mejores, más gratitud, más que la palabra clave en cierto punto, como por ejemplo dice Joe Dispenza, es coherencia, ¿me entiendes? Cuando uno está en lo positivo es coherente y encuentra incluso belleza en el plano y también encuentra orden y coherencia y uno también va entendiendo a su vez la coherencia te da la capacidad de entender que todas las cosas pasan por causa y efecto y con eso dejas de culpar a los demás, a lo externo y vas entendiendo que tú también eres responsable de las causas de lo que está pasando ahora. Mm. Podemos penetrar esto más, porque al tiro una persona puede decir, oye Ignacio, ¿qué culpa tiene el niño que están haciendo ahora en África con SIDA? Yo le digo ahora que si lo vemos desde el plano causa-efecto, ese ser está naciendo con problemas en el plano físico actual. ¿Por qué? Porque en sus vidas anteriores ha cultivado acciones negativas, ¿me entienden, no? Como también otro ser que sale en un lugar beneficioso, auspicioso, donde tiene para cumplir todas sus necesidades, nace junto a acciones virtuosas, ¿me entienden, no? Mm. Entonces nosotros también nos vamos sometiendo a vidas difíciles para poder aprender y liberar karma. Si no, ¿cómo vamos a lograr el avance? ¿Ya? Pero la primera causa es dejar de hacer el mal. Entonces, ¿qué es para mí el mensaje positivo? El mensaje positivo es entender y modular, después realizar acciones que hacen que aumente tu frecuencia vibracional hacia el campo positivo. El lenguaje positivo o lo positivo para mí, o las acciones positivas son el ejercicio, la hidratación, la buena comida, ¿me entiendes? Todo este tipo de cosas. Un lenguaje correcto. El lenguaje correcto, que se entienda que eso es lo que realmente nosotros llamamos amor, ¿me entiendes, no? La capacidad después de transformar esa energía potencial, que es infinita, ¿ya? En acciones moduladas en campos de frecuencia positivo. Y de ahí, ¿qué radica en que una acción sea positiva o no? Porque quizás la sociedad puede establecer que ahora es positivo matar X ser, por ejemplo. ¿No? Pues uno tiene que ir después entendiendo que hay ciertos valores que son mucho más profundos. Y de ahí es donde uno va Mm. estableciendo límites conductuales en relación a tus preferencias de información, de información. ¿Cachai? Que puede ser maestro, libro, guía, estructuras, ¿me entiendes, o no? Y Incluso, ahí es súper interesante hacer un ejercicio personal como describir los valores, porque cuando uno se empieza a mover, los valores son los que más tienen que estar como anclados en uno, porque eso te van a ir, eso igual define tu conducta. claro, claro. Y que también, como también generar valores nuevos y a su vez también ir creciendo en relación a la sabiduría y experiencias que tú vas viviendo o Mm, desarrollando. sí. ¿Ya? Entonces, en Mm, ese sentido, claro, es un concepto súper amplio hablar de lo que es positivo, ¿ya? Pero sí hay que mm, entender que desde la raíz consciente, mientras usted deje de estar en la parte negativa, mental, ejecutiva, energética, emocional, y esté en una parte más positiva, siempre va a ser más beneficioso para usted. Sí podemos después hablar también de conceptos como pensamiento mágico o positivismo tóxico, ¿me entiendes o no? ¿Ya? sí, es que a eso me refería, Pero a como, mí me pasa que generalmente la persona que critica eso es la que menos hace, bo. Porque por último ya, ese positivo tóxico está haciendo algo positivo, ¿cachai? O por último ya. está creyendo que hace algo bueno, ¿me entiendes? ¿No? Para él. Después viene si uno conecta o no con ese mensaje. Pero en efecto esa persona quizás está dando algo que para los demás puede servir, pues. Ahora también hay que entender, eso sí, que la virtud radica en poder relacionarse también con este medio. Si no necesariamente que yo sea positivo, que haga acciones positivas, no puede quizás quitarme la posibilidad de que yo salga ahora y me atropelle un auto, ¿cachai? Sí. Y pongámosle que yo cumplí con pararme donde correspondía y esperar el semáforo, pero el tipo me atropelló porque se metió en la vereda, ¿cachai? Tú decís, Mm, oye, pero ahí te estás dando cuenta también que ahí uno tiene que, hay muchas causas a veces que no controla. ¿Cuál es la diferencia? Que independiente después de lo que pasa en ese punto, es como yo reacciono a eso y después voy de nuevo viviendo y revaluando. ¿Qué quiero decir también con eso? Que mucha gente se le vende que por pensar positivo, el secreto y todas esas cosas, va a traer sus metas, sus sueños o van a producirse.
No, pues hay que aprender después a llevarlo al plano físico, que es otra habilidad, po. Una habilidad es crear el pensamiento y otra habilidad es llevarlo después al plano de la materialización, que es lo que habíamos conversado antes, ¿no es cierto? Sí, porque están los dos, pues el lenguaje y la acción, que ¿Cuál es van. el desfase? Que entre todo este pensamiento mágico, el secreto está la parte de crear el pensamiento, pero después no te dicen cómo llevar ese pensamiento a la realidad física, po. ¿Ya? Y ese es el problema principal que se produce. El individuo después entra en un pensamiento creativo, positivo, pero que no produce nada. Entonces al final termina pensando que es tóxico, ¿viste? Es que de ahí, claro, sí, sí, yo comprendo, o Pero sea, hay que comprendo entender que eso. son habilidades diferentes, ¿cachai? Una habilidad es crear Mm, el pensamiento, linearlo con tus metas, sueños, objetivos, que estos también sean positivos, porque hay que aprender a tener metas y sueños positivos también, pues. mm. ¿Ya? Es Y que después lo eso es lo otro otro, porque, y ¿ah? después lo otro, aprender a llevarlo al plano de la materialización. Y eso también es otra habilidad que tiene otras características y otras causas. ¿Ya? Es que yo siento que lo primero es como darnos cuenta que, claro, tenemos un patrón muy grande de negatividad. Sí, porque Y, el mundo y es el cambio, mundo del sufrimiento y del dolor, pues, ¿no? Ya lo conversamos sí, anteriormente. sí, entonces como, y ahí como que, pues, yo te voy haciendo las preguntas para que vaya quedando igual como claro, como esto, como darnos cuenta, después como, claro, después viene el crear el pensamiento positivo, y después ya viene este otro plano que es como de la materialización. Ahora, por Y ejemplo, también, mira, ahora mm, otro punto interesante es que saber que este plano, por ejemplo, el plano de sufrimiento y que pasan cosas, es como al contrario, no es como para culparse y sentirse mal, pues, no, pues para con mayor razón generar la motivación para hacer las causas correctas para alcanzar la felicidad temporal y la felicidad sublime. Entonces uno ya entiende y que como buscar es, como, ¿mm? disculpa, uno ya entiende también que como esto es cíclico, vamos a estar atrapados en esta conformidad y inconformidad, cosas buenas, cosas malas. Entonces, si Afección. antes yo ya voy viendo un camino de liberación, ya tengo hacia dónde dirigir realmente la energía, Mm. la acción, la intención, la vibración, la coherencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice el guía, el maestro? Si no entras en el sendero que lleva a la liberación, las acciones virtuosas no te llevarán a los reinos inferiores. Disculpa, perdón, leí mal. Si no entras en el sendero que lleva a la liberación, las acciones no virtuosas te llevarán a los reinos inferiores. ¿Ya? Pero incluso en el caso que hayas practicado las acciones virtuosas, las cuales te llevan a los reinos superiores, eventualmente tendrás que experimentar los reinos inferiores. ¿Qué quiere decir? Que ahí, como que si uno no tiene un orden con esa energía, la energía al final no se acumula, y como uno no tiene una dirección consciente y subconsciente, por así decirlo, como sutil y burda, o burda y sutil, realmente igual sigue vagando, ¿me entiendes o no? ¿Qué quiere decir? Si haces acciones negativas, igual te irá al infierno. Si haces acciones positivas y no estás direccionado, no tienes un plan, no hay una dirección hacia dónde va tu energía, igual te vaya a quedar vagando. ¿Bien? Sí, eso es verdad. O sea, como ¿Ya? que, Eso es interesante igual porque uno tiene que tomar después como los sí. votos, un sendero, un objetivo. ¿Ya? Por eso uno después tiene que buscar un guía, un maestro ahí que lo ayude a definir su plano de dirección, po. Y como uno aprende del ejemplo de los logros de él. ¿Me entiendes, no? ¿Ya? Y ser consciente de que estamos como, o sea, como que tenemos la capacidad de dirigir nuestra energía, de dirigir nuestra atención. Entonces eso como una campanita recordatoria, cuando uno se vea como en el otro estado ya, empieza a cultivar esta sabiduría y la consecuencia y el impacto que tiene, como volver a tener algo que que nos haga recordar que uno tiene la capacidad de dirigir su energía. Pregunta es súper bueno. Ya, ahora me nace a mí la pregunta. Yo te preguntaría, ya Cecilia, ¿cómo yo puedo utilizar esa información que el individuo tiene la cualidad de poder dirigir y porque crear no es lo correcto, ¿se entiende, no es cierto? Porque en efecto la Mm. energía no se crea. Uno la está recibiendo a través de la respiración, ¿ya? Y a través de la coronilla, ¿bien? Son los centros de energía que están recibiendo la información que va entrando después y va pasando por los centros. Entonces ahora dice ya, ¿cómo yo puedo hacer eso, Ignacio, si en realidad no lo entiendo, no sé, ¿no es cierto? Y que también reconozco que ahora me analizo, soy media negativa quizás, Sí. y me voy para estos lados, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo se hace eso? La primera técnica, y que es la más sencilla, es Mira, agradecer. ah, Agradecer.
Agradecer, ¿me entiendes, no? No, porque esto es cognitivo. Ya. Entienda que tenemos la parte de la práctica, que es la modulación de la respiración, el estado mental, el entrenamiento hacia la dirección hacia un punto, ¿no es cierto? Mm, Pero después viene cómo yo voy creando estados mentales. Si estoy en la atención en un punto, no estoy creando estados mentales, ¿no es cierto? Estoy dirigiendo solo mi atención, ¿ya? mm, Cuando yo estoy ahora en la parte de los estados mentales y la creación de estados mentales, lo primero necesito información que me ayude a crear esos estados mentales. Yo estoy que entender que si yo quiero hacer un queque, tengo que tener la harina, los huevos, el azúcar, ¿me entiendes, no? ya. Entonces yo tomo esta información de maestros, esta información, esto. Ahora, yo esto, pongámosle que ni tú y yo no lo sabíamos. Ah, ahora voy entendiendo que en este mundo uno fluctúa entre lo negativo y lo positivo. Que si yo hago negativo, me voy a ir a experiencias, vivencias mentales, energéticas, interpretativas, constantemente más negativas, o sea que voy a sufrir más. Si aprendo a modularme en lo positivo, voy a acceder a experiencias energéticas, contemplativas, más positivas. Por ende, voy a estar mejor, más sano, más saludable. ¿Ya? Entonces, en efecto, al aprender esta potencia, la voy ahora a empezar a utilizar. Como no sé cómo utilizarla y no sé crear antídotos, pensando ya en un ser que tiene más análisis, lo primero que voy a hacer es empezar a agradecer, porque así voy a empezar a acumular energía positiva y voy a empezar a interpretar fenómenos ahora también positivamente, pues. Agradezco esta lámpara que me ilumina ahora, para que mi rostro se pueda ver en este video. ¿Entiendes, no? Voy haciendo una Sí. interpretación de los fenómenos de una forma coherente, donde yo observo sus cualidades positivas, porque también puedo decir, ah, la lámpara fea que tengo acá, sin un brillo. ¿No es cierto? Pero ¿qué es lo que más me interesa a mí de estas dos partes? La que es más positiva, porque cumple la función a cabalidad. Y es lo que es para la que fue invocado, ¿me entiendes, no? Mm, Podemos después hablar conscientemente si es bonita, el color, pero no me sirve. Anulo eso, porque siempre puede haber una lámpara más bonita, objetivamente, ¿no? sí. Claro. Como también siempre puede haber una lámpara más fea, objetivamente, ¿no? Claro. Entonces lo mejor es validar las cosas por la acción que producen y para avanzar. ¿Ya? La gente va creando muchas veces cosas y interviene en eso. Y a veces se olvida de lo más importante o lo que realmente hay que ir tomando de esa experiencia. Entonces ahora, cuando yo tengo esta información, esta es la información que al final me dirige hacia hacer acciones nuevas. Y si no estoy tan entrenado en acciones nuevas, parto por la gratitud, porque es simple. Y que me va a generar coherencia y me va a ayudar a interpretar los fenómenos de una forma positiva. Y si te das cuenta, puedes agradecer cualquier cosa. Agradezco este mouse porque me permite desplazarme en la pantalla de una forma mucho más cómoda que hacerlo acá con el pad. Pero si Mm, no tuviera el mouse, no sufriría porque tuviera el mouse. Agradezco el pad porque todavía puedo hacer esta acción, ¿cachai? ¿Te das cuenta, no? sí. ¿Ya? Y eso es el pensamiento positivo, es una condición que se va creando a través de la práctica. Y a su vez también es un antídoto a la sociedad misma, porque la sociedad en cierto punto, como lo podemos validar, no se mueve mucho en experiencias también positivas, a pesar de que el cuerpo humano es una experiencia sublime, ¿no es cierto? ¿Ya? Vemos que muchos humanos no tienen una experiencia sublime en el campo. No, pues sobre todo nuestro lenguaje, como, porque ahí también conductualmente la sociedad igual nos regula, pero no nos regula en el lenguaje. Pero analízalo, por ejemplo, algo mucho más Mm, concreto, así, pobreza, no poder comer, enfermedad. Analízalo en eso, sí. A ver, mm. Ignacio, me estás diciendo que el humano es una de las experiencias sublimes y por qué muchos nacen con muy poca posibilidad de desarrollo, ¿no es cierto? Porque si hablamos de epidemiología o nos vamos a datos, entonces uno dice, ¿no es medio contradictorio? Ahí está el secreto. ¿Por qué este es el mundo del dolor? Porque uno tiene que venir a experimentar condiciones desfavorables que te saquen de la zona de confort, ¿cachai? Si no, no creces. Porque en el plano intermedio, que no es el plano físico, es todo bonito, agradable, amoroso. Entonces los individuos a veces no se esfuerzan y se quedan pegados, ¿me entiendes, no? Entonces los maestros han creado este espacio para generar causas y condiciones donde tú tengas que esforzarte, ¿cachai?
y que a su vez este mismo dolor sea la motivación real para salir de él, po. Estás viendo que tiene como un sentido, ¿no? Sí. Por eso uno está tomándole como un sentido, ordenando la información, si esto es matemática, es lógico igual. Por eso cuando uno no está pasando por esas condiciones negativas, lo que tiene que hacer es aprender a dar. O no intervenir negativamente y intervenir en ti positivamente, ¿se entiende, no? Porque claro, si no interviene en ti positivamente, ¿qué vaya a tener para dar? Mm. ¿Ya? Y esto tiene que clarificar tu mente y dejar de quejarte, ¿cachai? Si, oye, si estáis perfecto, ¿cachai? Estáis bien, tienes posibilidades, ¿cachai? Puedes hacer cosas, puedes crear. Ahora falta que tú actives el hambre y pidas aprender, ¿cachai? Si es que no lo sabes, pues. Y cuando lo Mm. sepas, no que no se transforme en un cartón, ¿cachai? Practica, 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 ¿me entiendes? ¿No? Y si no sabes practicar, aprende a practicar, pues. Si la gente se encuentra con una barrera y lo deja, ¿o no? Ah, sí. Ya, pues. Por eso a la gente le cuesta tanto meditar y todas esas cosas. Cuando pienses de todo corazón en el hecho de que todas las actividades terminan siendo causa de sufrimiento, tú habrás alcanzado la familiarización con este entrenamiento mental. Esta frase es bien interesante, porque lo que quiere decir acá, todo lo que está pasando acá en este plano, todas las causas de este plano son sufrimiento. Entonces, cuando tú entiendas eso, vas a tener la energía para renunciar y empezar a dar el paso hacia las acciones de liberación. Porque uno después dice, es absurdo seguir tropezándome con esta piedra eterna. Por eso ese dicho, los humanos tropiezan con la misma piedra, porque así está hecho. Hasta que tú decides Mm. tomar el camino diferente y tienes que salir de la zona de confort. ¿Ya? Y que se entienda, es un entrenamiento mental. ¿Entiendes? El propósito de meditar de este modo es generar un sentimiento de desencanto y desilusión respecto a los sufrimientos de la existencia cíclica. Al saber esto, uno dice, ¿sabes qué? Me voy de acá, ahora que lo entiendo todo y todo me cuadra y entiendo cómo es la realidad y cómo va a ser entre el tiempo sin principio y que no va a cambiar así, renuncio a todo, porque sé que soy más, que puedo más, que quiero más, que voy a hacer más, ¿cachai? ¿Ya? ¿Y cuál es la primera intención? El pensamiento magnánimo de lograr la iluminación. Recuerda que ese es el pensamiento más supremo. La Mm. aspiración de querer alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres sintientes. Entonces uno va meditando en esto, va haciendo una visión penetrante y ya eso es una técnica. Tenemos las dos bases, atención en un punto y visión penetrante. ¿Ya? Y el crear los estados mentales. De ahí viene, no, eso no vendría siendo como técnica madre, pues. Ah, La ya. técnica madre es la atención en un punto, que es la Y, técnica y visión penetrante, que es decir, haciendo una interpretación de estos fenómenos para ir creando después cogniciones que van a ir creando hábitos y conductas. perfecto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que uno después asume esa información como real y es la que va a producir la respuesta después interna. Eso es. Mm. Ah, o sea, usted me está diciendo que esto después hay que llevarlo a un sistema donde para mí se integre. Eso es. Leerlo, escribirlo, estudiarlo, analizarlo, debatirlo, conversarlo, entrenarlo, entrenarlo, entrenarlo hasta que se transforme en tu potencia. Y eso va, si tú también sientes que te produce esa reacción, energía, interacción, motivación. ¿Ya? Ah, Pero a su vez también, pues si uno ya te está diciendo que te produce los pensamientos negativos, con mayor razón vaya a querer salir de ellos, ¿no? sí, 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 sí. ¿Ya? Y que yo siento que esa es como la invitación de aquí, pues como a ir tomando como atención a los distintos estados mentales y que también podemos nosotros crear nuestros propios pensamientos y poderlos redirigir y entendiendo también el impacto que tiene cada uno. Claro. A Démosle un sentido veces, al título, pues mira. contemplando la felicidad Ya, pues, ¿cuál fugaz. es la felicidad fugaz? Ya, la felicidad que podemos cultivar a través de acciones virtuosas, donde nosotros De las lo podemos manifestar en forma de humanos, devas, semidioses o asuras. Y esos son los reinos superiores, ¿ya? Esa es la felicidad fugaz. ¿Por qué? ¿Y por qué fugaz? Porque cualquiera de esas manifestaciones, dioses, semidioses, devas o humanos, son impermanentes. Mi mm, yo, mi yo va a tomar un estado transitorio en referente a ese tipo de manifestaciones.
Ok. ¿Cuál es la felicidad duradera? La felicidad de los tathagatas, ¿ya? De los budas, Ah, ¿ya? De los despiertos, de los iluminados. Ellos ya entran en el estado de no conceptualización, ¿ya? De no dualismo. Ellos ya están en el estado neutro, dejan de reaccionar con todas las cosas que hay en este plano, que a las cosas de este plano les dejan de producir interacción y así pueden ascender al siguiente nivel. ¿Bien? mm. Bien, con eso terminamos por hoy. Sí, súper interesante, bien profundo, diría. Sí, sí, sin darnos Sí, cuenta pasa rápido, si ya llevamos como 50 minutos, así que uno dice, vamos a sí, hacerla cortita. pasa muy rápido. Y nos quedamos con esto, pues, como en el resumen del título y dejar a los invitados a cultivar los pensamientos positivos y las Bien, acciones virtuosas, por diría. supuesto. Yo cerraría con eso. El tercer episodio será contemplando las circunstancias diversas que llevan a la muerte. Así que Uf, ya, los vamos a dejar invitados para la próxima sesión. Gusto compartir este tiempo con ustedes, los que se quedaron hasta el final. Se agradece un montón ahí, un like. Si tienen alguna sí. pregunta, alguna duda, quieren comentarnos algo, también se agradecen un montón sus comentarios. Y nada, pues, también si quieren saber algún tema o proponer alguna cosa, contarles también que voy a dejar también en la descripción nuestras redes. Hacemos clases, cursos de meditación, todo ese tipo de cosas, así que si les interesa saber más, quieren aprender un poco más de nosotros o aprender cosas para ustedes, coméntenos y con gusto nosotros nos vamos a comunicar. Así que un abrazo, Cecilia, Ah, un amor. un Muchas gracias gusto por darte el tiempo. Como siempre, es un placer ir debatiendo y conversando y aprendiendo de estas maravillosas enseñanzas. Nos vemos próximamente. Esperemos que más el, pronto que tarde en la tercera sesión que será contemplando las diversas circunstancias no se la pierda. que llegan a la muerte. No se Que, lo pierdan. que Tan, 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 siento que el tan. texto se puso bueno porque se está poniendo bueno. Sí, Ahí estaba bueno, que estaba bueno, del primer párrafo, como la cuestión. Ah. sí. Así que ahí vamos. Ya, pues, un abrazo Eso, a todos. muchas gracias. Ya, que Chao. estén muy bien. Vamos a cortar acá. Chao, chao, adiós.